Dice la palabra de Dios que Jefté Galadita era esforzado y valeroso, ¿verdad? Pero también también continúa diciendo, era hijo de una mujer ramera. Qué tremendo título. Quiero comenzar el mensaje a través de una historia, recorriendo la historia un poco triste al comienzo, un poco trágica al comienzo. Se desarrolla en un entorno familiar de parte de mis padres, bueno, en este caso de mis abuelos paternos por parte de papá. Y el detalle es que siempre que alguien o un niño nacía de un padre desconocido fuera de un matrimonio, siempre existía el estigma de ser un niño completamente despreciado, visto desde el rabo del ojo, siempre con el estigma de ser el bastardo de la casa. Y recuerdo que por boca de papá él nos comentaba que en ese entorno familiar, en ese pueblo de la Quebrada, aún más tremendo todavía, hace 60 y tantos de años atrás, una de sus primas cercanas que prácticamente vivían, hacía vida familiar en el entorno, sale embarazada de un hombre desconocido. Era un hombre de los lados de Montero, de Jajó. Era un hombre acostumbrado a engañar mujeres, a embarazar mujeres por el hecho de tener dinero. Y este niño nació, por supuesto, pero el problema era el desprecio a la cual tuvo que vivir dentro de su propia familia, que deberían aceptarlo y deberían recibirlo como un primo, como un miembro de la familia más. Entre las justicias que papá me comentaba, que uno de sus primos contemporáneos de edad, cuando él llegaba a la casa paterna, a la casa de todos, él se gozaba y los demás lo aplaudían cuando este jovencito, o este primo también, de repente con 1 año, 2 años más grande, más robusto, simplemente y llanamente lo sacaba a puntapiés de la casa. Ahora, imaginémonos una escena de un niño cuyo padre desconoce y que trata de ser abordado o trata de tener el cariño, el aprecio, el abrazo de su familia, de sus primos, de sus tías, de su abuela, pero en vez de recibir el aprecio, en vez de recibir el abrazo que tanto necesita, lo que se consigue son puntapiés, son descargas emocionales de gente muchas veces faltas de entendimiento, porque también eran niños en ocasiones. Y esta es la historia de Jefté. Y para hacer corta la historia de esta persona, de este primo, de este pariente que aún vive, este hombre o este joven se levantó en medio del estigma y del rechazo de toda su familia. No obstante, con eso tuvo que vivir la pérdida de su madre cuando apenas tenía 17 años. A los 18 años no tenía padre, no tenía madre y solamente una sola hermana. Prácticamente que quedaron a expensas. Esta mujer, cuando él tenía apenas 11 años, fue y lo dejó en casa de una de mis tías y le dijo, ya vengo, y más nunca apareció. Apareció 5 años más tarde y luego a los meses muere. Es decir, que prácticamente su hijo no solamente tuvo que vivir con el desprecio de ser el hijo de un cualquiera o de un desconocido, sino también que tiene que perder a su madre y aparte de que esa madre también lo rechaza y lo desprecia. Y todos podrían decir y pudiésemos armar una conclusión. Este muchacho fácilmente, como lo hizo Jefté, dice que se buscó hombres ociosos. Ese hombre o ese joven también fácilmente hubiese podido tomar los malos caminos, el camino fácil. Pero resulta que este fue un hombre determinado a ser un hombre próspero. Un hombre bendecido. A estas alturas, a Dios gracias, para terminar el cuento, simple y llanamente no se dejó llevar por el estigma ni por el título de haber sido el hijo bastardo de la familia. A Dios gracias pudo constituir una hermosa y bella familia, una familia muy próspera y actualmente pues es uno de los hombres adinerados de la ciudad. Jefté en este caso, y es donde nos corresponde hablar, donde corresponde llevar el mensaje, dice la palabra que era un hombre esforzado y valiente, era un hombre
valeroso, como lo dice la palabra, un hombre que realmente no le tenía temor a absolutamente nada, un hombre que se había levantado con un propósito de parte de Dios para más adelante ser un libertador. Jefté está entre uno de los jueces de Israel. Después de que Josué muere, el pueblo sigue vagando o está en el desierto, pero ya habían recibido su herencia, pero ya la parte de conquista ya había pasado. Ahora tenían que pelear, pero no había nadie muchas veces que lo defendiera como un sacerdote. Y resulta que Dios se había provisto de jueces que gobernaran la nación Israel. Y anteriormente yo les decía que cuando gobernaban los jueces había paz y había comunión con Dios, pero cuando el juez moría, el pueblo se desenfrenaba y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en este caso vamos a hablar acerca de un hombre que no se dejó marcar por el estigma de ser llamado el hijo de una cualquiera. Y el título del mensaje se llama Un propósito escondido entre el estigma y el rechazo. Un propósito escondido entre el estigma y el rechazo. En la cultura Israel, o en la cultura israelita, y yo creo que en la mayoría de las culturas, el hecho de ser el hijo de una cualquiera o no tener la identidad de un padre, prácticamente era una marca de nacimiento, pero no para bien, sino para mal. Pero en sí, en la cultura israelí, la genealogía era identidad. Ser hijo de alguien determinaba pertenencia, determinaba herencia y determinaba identidad, prestigio, estatus social, posición económica, etcétera, etcétera. En un mundo donde la herencia pasaba por el linaje, la legitimidad de nacimiento lo era todo. El hecho de tú pertenecer a una familia, el hecho de ser hijo de alguien era más que suficiente para tener parte de tu vida o parte del recorrido con una marca de nacimiento. El hecho de ser hijo de alguien perteneciente a la familia de alguien que portaba una herencia, que portaba una identidad, era necesario, era vital, era muy importante para el pueblo como tal. Así que era el hijo de una mujer cualquiera, de una mujer ramera. Un hijo de una esposa reconocida tenía asegurado un lugar y una posición, pero el hijo de una esclava o de una prostituta cargaba con el estigma social difícil de borrar. No es lo mismo ser el hijo de alguien o el hijo de un don o el hijo de una doña que ser el hijo de un cualquiera. Así que Jefté es reconocido como un hombre valiente, pero con la etiqueta de ser el hijo de la prostituta. Es como si el valor de su carácter quedara opacado o simplemente quedara solapado por el peso de su origen. Y muchas veces y en ocasiones alguien podría justificarse de que por haber nacido bajo esa circunstancia y haber tenido ese origen, lamentablemente su vida tuvo que ser marcada por la desgracia y el desprecio. Y es posible que alguien pueda decir, no, pero es que es verdad. Lo que pasa es que él agarró esos malos caminos por el desprecio que tuvo y literalmente pues no tuvo una madre que lo criara ni fuese un buen ejemplo para él. Pudiésemos pensar de esa manera, pudiésemos justificar las conductas erradas del ser humano simplemente por el hecho de decir, él no nació en una cuna, él no nació en una casa, él no nació en un hogar con un padre y una madre determinada. Bendito sea Jesús. Así que Jefté tuvo que cargar durante toda su niñez y durante toda su adolescencia el odio de una madrastra que cada rato se lo recordaba. No eres mi hijo, eres el hijo de una cualquiera. Tuvo que cargar el desprecio de sus hermanos, tuvo que cargar con el rechazo de su familia y también tuvo que cargar el hecho de haber perdido su herencia.
Porque dice la palabra de Dios que fue desechado, fue desterrado de su familia y sus propios hermanos, quien se habían criado con él y quien por un momento él pensaba que los apoyaría. Simplemente le dijeron, vete de aquí, vete de mi casa, no eres de mis hermanos, eres el hijo de una cualquiera y no vas a heredar con nosotros, no vas a tener parte con nuestra herencia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo crees que pueda sentirse o cómo crees tú que pueda estar el alma de una persona que durante todo ese tiempo vivió el rechazo de las personas que más bien tuvieron que brindarles un abrazo? ¿Cómo creen ustedes que pudiese ser la actitud, el comportamiento o el carácter de una persona que en vez de un abrazo y un beso recibió un golpe? Que en vez de una palabra de afirmación recibió un rechazo. ¿Cómo creen ustedes que pueda sentirse una persona o un joven o un adolescente que ha pasado por circunstancias tan difíciles como las que pasó Jefté? Pero Jefté significa, el nombre de Jefté, el significado de Jefté significa Dios abre. Algo completamente contradictorio. Sus hermanos le cerraron las puertas, pero en su nombre estaba sellado el hecho que Dios abre puertas. Si sus hermanos y su familia, si su madrastra se la cerraron, Dios le había designado, Jefté, eres alguien que abre puertas, que a través de mí se abrirán puertas. Y eso fue lo que Dios hizo más adelante cuando fue llamado para ser uno de los hombres, uno de los caudillos, uno de los que gobernaran el pueblo de Israel. Bendito sea mi Dios. Y aquí hay algo más tremendo todavía. Él no solamente tenía el estigma o el rechazo de su familia. La palabra de Dios me dice que también el pueblo lo rechazó. Porque era un ambiente cultural, no solamente era el ambiente familiar que era rechazado, sino el estigma y la etiqueta también lo llevaba de la sociedad de la que se rodeaba. Y algo más tremendo todavía, aquel pueblo que lo etiquetó, aquel pueblo que le cerró las puertas, aquel pueblo que lo aborreció, fueron los mismos que lo buscaran para que lo librara de manos de sus enemigos. Porque aunque era el hijo de una cualquiera, era un hombre temeroso, era un hombre valeroso, era un hombre esforzado. Una cualidad, un carácter que no todos los poseían, que no todos tenían el privilegio. Qué situación tan contradictoria. Aquellos que lo aborrecieron, aquellos que lo despreciaron, ahora vienen a decirle, necesito que tú me salves. Y ¿sabes qué? Jefté pudo fácilmente, de una manera muy tranquila, haber despreciado la oferta. Pudo fácilmente haberse dejado llevar por el resentimiento, por la herida, por la amargura de corazón, de que las mismas personas que lo estaban buscando para que lo salvaran, hace años atrás le decían el hijo de la cualquiera. Bendito sea mi Dios. Pero su carácter fue más fuerte que el estigma y la etiqueta. No se dejó arrastrar por el rechazo. No dio cabida al odio o al rencor en su corazón. De hecho, si él recibía la oferta, prácticamente su familia y sus hermanos serían beneficiarios de una bendición colateral. Porque él mismo, aquel rechazado, estaría salvando a los que lo despreciaron. Bendito sea mi Rey, qué lindo. La identidad verdadera no reside en lo que hablen los hombres, en lo que diga el hombre, en lo que te etiquete. La verdadera identidad reside
o se recibe de parte de Dios, reside en tu corazón de lo que Dios ha dicho de lo que eres, no de lo que la gente diga que en algún momento fuiste. No depende de tu pasado, no depende de lo que hiciste, es de lo que Dios está dispuesto a hacer si hay un corazón dispuesto a ser quebrantado. Bendito sea mi Dios. Un hombre herido puede ser al mismo tiempo valiente y frágil. Puede cargar con un vacío y a la vez tener talentos únicos. Dios busca vasijas rotas dispuestas para ser transformadas. Dios busca corazones rotos, corazones heridos, dispuestos a ser sanados. No por el hecho de que en algún momento tuviste que vivir una vida difícil, no por el hecho de que no tuviste la herencia, por el hecho que en algún momento fuiste despreciado, en algún momento fuiste rechazado. Como familia fuimos rechazados desde pequeños por el hecho de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y durante muchísimos años llevamos el mote, por decirlo de esta manera, de que mi nombre durante muchos años fue el evangélico. Así era como me llamaba. El evangélico. Desde mis 11 años hasta el sol de hoy todavía, algunos clientes cuando colocan sus facturas o sus capturas de pago, dicen, pago al evangélico. 39 años después. Y me da risa y digo, gracias, Señor. Porque ¿sabe qué sería triste? Que le colocaran pago al descarriado. Pago al borracho. Pago al estafador aquel. Pero no, ellos se acuerdan de mi marca de nacimiento, el evangélico. Bendito sea Jesús. Por cosas de Dios, fuimos la primera familia cristiana constituida en un pueblo con más de 300 años de fundación. Y tuve, en cierta forma, la desventaja, por decir así, de ser el único cristiano en todo el liceo. Y de ganarme el bullying de todo el liceo. Pero eso a mí no me marcó. El rechazo de mis compañeros a mí no me marcó. El rechazo de mi familia o el estigma de ser el evangélico de la familia, a nosotros no nos marcó, fue una bendición. Bendito sea mi Dios. Así que Dios busca vasijas rotas dispuestas a ser transformadas. Dios busca corazones heridos, almas heridas dispuestas a ser sanadas. Como seres humanos hemos sido tallados, hemos sido creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y como tales seres humanos creados por Dios, manifestamos conductas, comportamientos naturales, normales, emociones del alma. ¿Quién de ustedes no se ha entristecido porque usted es cristiano y conoce a Cristo? ¿Quién de ustedes no ha llorado por el hecho de que yo soy cristiano? No puedo llorar. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes no han manifestado una emoción? Y no por el hecho de manifestar una emoción es que seamos almáticos o que vivamos una vida en el alma, que es una cosa completamente diferente. Como seres humanos manifestamos emociones tan normales de un ser vivo. Manifestamos dolor, rabia, tristezas, alegría, miedo, temores. Aún un animalito los manifiesta. Tú puedes ver en la cara de un animal. Puedes percibir en ellos el miedo, el temor, la alegría.
Puedes también percibir en ellos el rechazo, puedes percibir en ellos también los miedos, los temores, las tristezas. Ahora, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuántos más nosotros podemos manifestar en algún momento un comportamiento, simplemente una emoción, porque somos seres humanos? Podemos sentir temores, muchas veces lo hacemos. Nuestro corazón puede dolerse, nuestra alma puede herirse. Y el versículo 36 dice, y Jesús le dijo, Jesús le confesó, Jesús mostró su vulnerabilidad, su lado humano, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ¿cómo es posible que el Hijo de Dios también se haya entristecido? Sí, se entristeció. Y le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, quédense conmigo y velen juntamente conmigo. Acompáñenme en este momento de tribulación donde mi alma está angustiada hasta la muerte. Si aun Jesús mismo, siendo Dios, mostró su lado humano, su lado vulnerable, ahora cuánto más nosotros. Ahora será que el Padre lo despreció porque estaba triste, el Padre lo despreció porque se sentía solo. En ningún momento. Acompáñenme, no me dejen solo. Hombres de Dios, profetas de Dios, sacerdotes de Dios, todos y cada uno de ellos han pasado por momentos, por una historia trágica, por un momento triste donde le han pedido a Dios, Señor, quítame la vida. Ya no puedo más, ya no aguanto más, este peso me agobia. Elías tuvo miedo. La desesperanza lo abrumó al conocer la sentencia de esa mujer, de esa malvada llamada Jezabel. Todos conocemos la historia. Anheló la muerte, huyó para esconderse, abandonó su ministerio, abandonó su propósito, simplemente por la declaración de muerte de una mujer impía. Esta mujer le declaró la guerra a muerte al profeta, por lo que este profeta había hecho. Ahora bien, algo paradójico. Elías venía de haber logrado una de sus mayores victorias. Predijo una sequía, declaró una palabra de sequía que se cumplió. Resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Sarepta. Hizo que nunca faltara el pan, que nunca faltara la harina, que nunca faltara el aceite en casa de la viuda. Y fue alimentado por esta. Oró para que se desatara la lluvia y la lluvia se desató. Hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Un milagro para ese momento. Elías había destruido todos los profetas de Baal. Pero estaba atemorizado. Estaba angustiado. Sintió miedo en su alma. Sintió temor por su vida, por perderla. A veces podemos sentirnos atemorizados, podemos sentirnos acobardados, podemos sentir miedo muchas veces por un diagnóstico, podemos ser muchas veces atribulados por una palabra contraria, en ocasiones por un decreto del mismo infierno, que nuestra alma sea abatida. El Salmo 42, el versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Es una alabanza. Tal vez tú no la conozcas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarte. Porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno. Y esas canciones muchas veces son las que tenemos nosotros que comenzar a recordar en esos tiempos cuando el mismo diablo quiere traerte y robarte la bendición. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle.
Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún en momentos de depresión, en momentos de conmoción, en momentos de una situación económica, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Tenemos que levantarnos en el Espíritu para recordarle a nuestra alma que nuestra dependencia es total y absoluta del cielo. Bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Rey. Así que somos vulnerables. No somos perfectos. No somos los supercristianos. No somos los superevangélicos. Santiago capítulo 5, 17, hablando de Elías, dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Tuvo necesidades, presentó emociones, tuvo tristeza. Elías, el profeta Elías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Moisés como sacerdote también pasó por un tiempo parecido, un tiempo de tribulación. La carga del pueblo le era imposible para él. Y en un momento expresó: Señor, quítame la vida, ya no puedo, ya no aguanto más. ¿Cuántos en algún momento se han sentido en un momento de desesperanza y le dice: Señor, ya no aguanto más, quítame de mí este dolor, quítame delante de mí toda esta amargura? Es posible que tengamos episodios de depresión, que queramos aislarnos, que queramos irnos a la cueva. Bendito sea el Rey. Pero resulta que mi Dios, en el cual esperamos, Él conoce mis debilidades. Dios conoce nuestras debilidades. Bendito sea mi Rey. ¿Cuántos creen que Dios conoce cada una de nuestras debilidades? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios conoce mi vulnerabilidad? Bendito sea mi Rey. Dios te conoce. Dios te conoce. Y resulta que Dios salió al encuentro de Elías. Primero fue alimentado por un ángel. Se levantó fortalecido y caminó 40 días y 40 noches. Y fue al monte y se escondió en una cueva. Pero dice la palabra que vino palabra de Jehová a Elías. Es decir, que Dios habló al corazón de Elías para después poderle hablar audiblemente. Y lo más tremendo, que por un momento pienso que Elías estaba determinado a decirle: bueno, Señor, quítame la vida porque pequé, porque fallé, porque me escondí, porque tuve miedo, porque posiblemente me siento fracasado. Y por un momento Elías pensó: Dios viene prácticamente a pasar juicio sobre mi vida. Y dice la palabra que él esperaba, le dijo: sal de la cueva, porque Dios se iba a manifestar. Y dice la palabra que vino un viento recio que golpeaba los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. A veces hay momentos que Dios vendrá como viento para quebrarnos y para quebrantarnos, pero no es el común denominador. Después vino un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Bendito sea Jesús. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en ese momento de angustia, en el momento de la tormenta. Dios no se le presentó de esa manera para angustiarlo y para atormentarlo. A veces esperamos que Dios se nos manifieste con fuego, con su fuego de justicia, para que queme toda impiedad de mi vida. Pero resulta que Dios simplemente está determinado a presentarse delante de ti con un suave silbido, con algo tierno, con algo sencillo, con algo apacible y delicado. Porque la palabra de Dios me dice
que Dios no estaba ni en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento. Y simplemente después de todo esto, cuando el temor se había acrecentado aún mucho más delante de Elías, simplemente se escuchó un silbido suave y delicado que trajo paz y que pudo fortalecer el corazón de Elías. Y ahí fue donde Dios se le demostró. Ahí fue donde Dios le habló. Ahí fue donde pudo conversar nuevamente con Elías. Bendito sea Jesús. Qué hermoso. Elías tal vez esperaba el juicio de Dios. Esperaba el fuego de Dios por su desobediencia, muchas veces por su angustia, muchas veces por la desesperación. Muchas veces pensaría que le iría a reclamar, pero Elías, ¿cómo es posible si yo te di la autoridad aún para matar a los profetas de Baal? ¿Cómo es posible que huyas por la palabra de una mujer impía? Y Dios no lo reprendió. Dios simplemente lo acarició con su silbido tierno y amoroso. ¿Y sabes qué? Él no le dijo, por haber sido cobarde ahora serás desterrado, ahora tu ministerio no va a fluir. Simplemente, con una voz tranquila y serena, le dio un nuevo sentido de propósito, un nuevo sentido de asignación. Lo envía para que dé una palabra y para que levante reyes en otras naciones. Y para que pueda levantar otro hombre que fuese y llevase la misma investidura que él tenía. Para que fuera a investir a Eliseo. Le dio una nueva asignación. Elías no pensó, el Señor me va a cortar el ministerio. Voy a dejar de ser profeta. Y así como Dios se le presentó a Elías allá en esa cueva, Dios también está dispuesto a mostrarse tu vida para que salgas de la cueva de la tristeza, para que salgas de la cueva de la frustración y para que salgas de la cueva del miedo y el silencio. Dios está dispuesto a sacarte de esa cueva. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Ve y vuélvete por tu camino. Regresa a tu camino. Haz lo que yo te había mandado. Lo que menos se imaginaba que Dios le pediría. Vuélvete a tu antiguo camino. Vuélvete a donde yo te había mandado. Haz y sigue haciendo lo que yo te envié que hicieras. Cuando Pedro negó al maestro, dice la palabra que antes de que el gallo cantara, ya lo habría negado 3 veces. Pero en una de esas negaciones dice la palabra de Dios en uno de los libros que Jesús lo miró. Y mirándolo Jesús en el momento preciso, cuando el gallo había cantado. Y dice la palabra de Dios que saliendo Pedro fuera del lugar, lloró amargamente. Pero ¿sabes qué? No fue la mirada condenatoria del maestro. No fue esa mirada de juicio por el pecado que había cometido. Fue la mirada de misericordia y de una nueva oportunidad que le estaría ofreciendo más adelante. Porque él sabía que en Dios mismo que Jesús estaría dispuesto a brindarle una nueva oportunidad. Y él sabía y entendía que el maestro, que ese mismo maestro que estaría dispuesto a brindarle una misma oportunidad, a ese mismo Dios, él había traicionado, él había sido desleal. Esa fue una de las mayores tristezas que sintió el apóstol en ese momento. He traicionado al maestro, el que ama mi vida, el que ama mi alma. He deshonrado al maestro. Lo he negado. Fue esa mirada de amor y de compasión
que conmovió por completo el corazón de aquel hombre duro y recio que era Pedro. Y cuando Jesús se le encuentra de nuevo, en ningún momento le recordó el episodio. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando cantó el gallo, yo te miré? ¿Te acuerdas de la palabra que yo te di? Desobediente, hijo del diablo. Como muchos puedan decir. Impío, desleal. Y fácilmente hubiese cabido esa reprensión de parte de Dios. Pero aún así, Dios en su obra de misericordia le da una nueva oportunidad. Tal vez Pedro se sintió asustado por haber sido impulsivo, por haber intentado matar a Malco cuando le quitó la oreja, por tratar de evitar que Jesús fuese a la cruz y fuese reprendido por el mismo Jesús, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tal vez Pedro en ese momento pudo haberse sentido acusado por sí mismo por el hecho de haber negado al Maestro. Y aunque Pedro falló, no dejó de ser hijo. Y aunque Elías falló, nunca dejó de ser un profeta. Y aunque Moisés deseó la muerte, nunca dejó de ser un sacerdote. Bendito sea Jesús. Y aunque tú muchas veces estés en medio de tu proceso, en medio de tu tristeza, en medio de tu frustración, en medio de tu dolor, Dios nunca va a dejar de ser tu Padre. Y tú nunca vas a dejar de ser su hijo. Bendito sea Jesús. Dios puede levantarte de la ignominia, del desprecio y el rechazo público, de la humillación, del descrédito, de lo que una vez dijeron, de lo que una vez hablaron, de lo que tú habías sido, de lo borracho, de lo contaminado que tú eres, del pecado en que tú andabas. Pero eso fue tiempo pasado. Fuiste marcado por una palabra, fuiste marcado con un propósito de parte de Dios para tu vida. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que creer. Esa es la palabra que nosotros tenemos que aferrarnos. Porque no eres el hijo de una cualquiera. Fuiste constituido hijo de Dios. No eres el hijo de una cualquiera. No eres el hijo de una cualquiera. Eres el hijo de Dios, iglesia. Así que no importa lo que el miedo, el rechazo, la frustración te hayas querido sentir que eres o el valor que tengas. Recuerdas que hay una palabra por la cual Dios te ha marcado. Y el nombre de Jefté significaba Dios abre caminos, Dios abre veredas. Y lo llevó a ser un conquistador, así como Dios ha determinado en esta mañana que tú también lo seas. No importa por el proceso, no importa por la prueba, no importa por el tiempo. Dios simplemente está determinado a sacarte adelante y que nuevamente retomes el propósito que en algún momento tú habías determinado a dejar o abandonar. Dios es un Dios de oportunidades. Póngase sobre sus pies, iglesia.